cualquier cosa si veo que se me está complicando, yo les hago saber y apago mi cámara. Que a veces cuando comparto pantalla y hago las dos cosas se me complica. ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que veníamos trabajando? Profe, ¿cómo anda? Buenos días. Quiero Buenos realizar días. una consulta. ¿Esta clase puede ser que es la misma que se va a hacer a la tarde, en el turno tarde? ¿A las 4 de la tarde, el 5 de 2? Claro, según el cronograma, nosotros estamos teniendo como las mismas temáticas tratadas y trabajadas en las tres cátedras todas las semanas. Entonces, la clase de hoy, de la unidad 3, es la misma que yo voy a pasar a dar presencial a la tarde. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Profe, y una consulta con respecto a eso. El tema de asistencia, ¿al final tenemos que asistir a nuestro curso o podemos asistir a cualquiera de los tres? No, pueden asistir. Yo lo que ahora les voy a pasar va a ser un mini cuestionario de Google Form para que ustedes lo llenen, entonces a mí me es más fácil. Si no, yo siempre lo que hago al final de la clase es bajarme la lista de Excel, que si no logro pasárselos ahora, yo les bajo la lista de Excel y ahí por ahí tomo la asistencia, digamos, o sea, como que veo quiénes han estado presentes en el encuentro. Por eso me es muy importante que ustedes, yo ya les había dicho, que entren logueados con apellido, nombre y número de legajo y comisión, porque si no yo no los puedo identificar, tampoco voy a estar 10 horas tratando de ver dónde están porque no les tomo la lista oral. Entonces, como a los chicos sí en los cursos les hago pasar la hoja, necesito que ustedes, o si no pueden loguearse acá mismo, o sea, no sé si se pueden realmente cambiar Creo que, profe, de lo puede nombre. habilitar usted a que nos cambiemos el nombre dentro de la sesión, si no vamos a tener que salir y volver atrás. Sí, a ver, déjame ver si puedo hacerlos de acá. Mm. Pero entonces, profe, no habría problema de cursar en cualquiera de las tres. Claro, a ver, en realidad ustedes tuvieron que pasar una lista, o sea, nosotros le pasamos ya un Google Form que fue subido a Telegram, en donde ustedes nos aclaraban en qué curso iban a estar. O sea, pese a donde están inscriptos es relevante para los grupos que ustedes han constituido. Es decir, ustedes son de la comisión 2W1, bueno, el grupo con el cual desarrollan el proyecto tiene que estar erradicado en la 2W1, sus compañeros. Ahora, para cursar la asignatura, ustedes elegían, y nosotros le pasamos ya un Google Form donde nos decían en dónde iban a estar. Si en esta comisión, en la de los martes o la de los viernes. ¿Sí? A la mañana o a la tarde. Entonces, nosotros la asistencia tomamos en función de donde ustedes nos dijeron que iban a anclar su asistencia, digamos. ¿Sí? Entonces, esa es la lista que yo veo y chequeo de la asistencia propiamente dicha. Porque ustedes eligieron en cuál iban a cursar, en qué modalidad. Sí, si son de la 2W2, por ejemplo, que es el viernes de tarde, pero ustedes avisaron previamente que van a cursar en la 2W3, que es esta de, no, 5 de 3, perdón, estoy confundiendo con otra cátedra de otra carrera. En el 5 de 3, entonces yo relevo en esa lista que ustedes me pasan de 5 de 3 la asistencia que tuve hoy. Ahora, si ustedes faltaron, son de la 5 de 2, faltan al encuentro de las 5 de 2 y están acá presentes porque quieren estar de oyentes para no perderse la clase, ahí tenemos un tema en cuanto a la asistencia. La realidad es que la profe Valeria Funes, en eso es como que a nosotros se nos está haciendo una ensalada de seguimiento en esta modalidad que han cambiado. Entonces, por eso les decimos, si nosotros ya les dimos la opción de que ustedes dijeran, bueno, se van a cursar virtualmente en esta, cursan y yo les tomo la asistencia según lo que ustedes nos pasaron. No es un trámite administrativo que tienen que hacer secretarias, simplemente yo, a los que me pusieron que cursaban acá, yo les tomo la asistencia acá. A los que me dijeron que cursaban en la tarde, yo les tomo la asistencia en la tarde, y a los que te dijeron que cursan el martes, yo les tomo la asistencia los martes, ¿sí? Según las listas que ustedes ya nos pasaron. Ahora bien, si ustedes por alguna casualidad faltaron en la clase del martes y querían venir de oyentes para no perderse el contenido, sí está bien que estén acá, ¿sí? Pero el martes, que es donde todos ustedes tenían que estar, porque ustedes eligieron esa comisión, yo les puse ausentes. No importa que estén acá, yo no voy a estar cruzando los datos de dónde están cada uno en la semana, ¿sí? Porque no somos una única cátedra, somos 3 cátedras divididas donde ustedes eligieron en dónde iban a radicar el cursado de la asignatura durante todo el año. Grupos y parciales se remiten a la comisión de la cual ustedes pertenecen. ¿Fui clara? ¿Les quedó claro o no? Sí, profe, perfecto. Gracias.
¿sí? Igualmente, yo esto después lo voy a aclarar y lo voy a poner en los avisos para que, digamos, cualquier cosa se remitan ahí para tenerlo bien en claro ustedes, ¿sí? Así ustedes lo pueden volver a leer el procedimiento. Bien, Respecto gracias. No, de nada, Delphi. Respecto a los contenidos teóricos, de los que vimos la semana pasada y el análisis de contexto, ¿hay alguna otra duda o consulta? Bueno, y tema de grupos, nosotros ya estamos mandando los mails, les pedimos disculpas porque, bueno, en este hemos tenido que chequear no solamente los productos de las empresas que veníamos haciendo siempre, sino que aparte tenemos que cruzar porque había estudiantes que no eran de la comisión y se nos habían ido, había otros que nunca se mandaron el grupo y demás. Sí les quiero decir por las dudas, aquellas personas que todavía, salvo los que son recursantes y han mandado el mail avisando, ¿sí? Que, perdón, estoy poniendo admitir en la sala de espera, avisando que ya habían rendido el trabajo y habían tenido una nota en el 2021, y se les dijo que sí, que se les validaba la nota, el resto todos tienen que hacer el proyecto, ¿sí? El recursante que no nos mandó el mail hasta ahora, lo va a tener que hacer este año, porque nosotros no podemos estar cruzando todo indistintamente todas las variables. Entonces ya se venció el tiempo de entrega del grupo, de entrega del producto y de entrega de la empresa. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros la semana que viene, yo ya cuando termino con la unidad número 6, ¿sí? Que son las vinculadas al análisis de contexto propiamente dicho que ustedes tienen que hacer, vamos a pasar a trabajar, les voy a dejar los últimos 20 minutos donde vamos a sacar dudas y consultas de cómo realizar el análisis de contexto. La parte de empresa y producto no me importa tanto porque es la que a ustedes les da la empresa, o sea, yo de eso no les puedo decir. Ustedes van a definir el producto, ustedes van a definir y van a hacer una breve referencia del nacimiento o de la constitución de la empresa, y después de la emisión y visión de la misma, ¿sí? Y de FODA, o sea, son cosas que no están vinculadas al conocimiento teórico que ustedes tienen que tener hasta este momento para el análisis de contexto. Entonces, eso también se los quiero decir. Vuelvo a destacar para todos los que están entrando que lamentablemente desde acá yo no puedo cambiar mi configuración, a ver. Ahora, acabo de permitir que se cambien el nombre, por favor me ponen apellido, nombre, número de legajo y comisión, por lo menos en la que han estado inscritas por hoy. Ya después escribe el procedimiento y ya les vamos a decir de vuelta bien, y se lo vamos a dejar bien aclarado y explicitado cómo tiene que ser el tema de asistencia para que no se hagan líos, ¿sí? Ahí ya se pueden ustedes renombrar, lo voy a dejar abierto un ratito y ya después lo vuelvo a corregir, ¿sí? Y avísenles a los compañeros por el chat que por favor se vayan cambiando, porque el que no lo tienen claro yo tampoco lo voy a estar buscando por todas las listas a ver de dónde son. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Cuando llené el formulario, mi grupo y yo somos del 5D2. La opción para hacerla virtual, la única que nos salía era el viernes a las 11 de la mañana. No nos salía otra opción, por eso estamos acá. Queríamos saber si estamos bien. Sí, es la única, o sea, nosotros los martes y los viernes de tarde damos presencial. Aquellos que querían, por cuestiones profesionales, personales, de locación y de lo que sea, hacerla virtual, la podían hacer y cursar hoy, ¿sí? Entonces ustedes están inscritos ahí, pero la están cursando acá. Ahora, el día del parcial lo tenés que rendir en donde vos tenés la lista de inscripción, ¿sí? Eso no lo podemos mover. Igualmente, quiero que sepan que ya se lo habíamos aclarado que el tema del parcial se rinde virtual para todas las cátedras, o sea, el día de que está puesto la fecha del parcial, que déjenme ver, ya se los chequeo acá, ya se los doy, por las dudas para el que no los tenga, es virtual para todas las cátedras, o sea que en el horario de clase que te corresponde, lo haces de esa manera. Para los que son de las 5 de 1, el parcial es el día 21 de junio. Para los que son de las 5 de 2 y de las 5 de 3 el viernes, el parcial es el 24 de junio. En esos 3 encuentros ustedes entran en la cátedra en la que están, porque si no les va a llegar el parcial, y en la que están inscritos por secretaria académica, y entonces ahí rinden el parcial, pero va a ser virtual. No sé si fue clara, Marco. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. La confusión venía que la semana pasada había llegado un link de que había clase virtual a la tarde.
Entonces, ahí había una duda. No, el martes yo mandé un link, porque ¿qué pasó? Era paro de transportes. Nos habían llegado un montón de emails a nuestra cuenta de correo electrónico de las 5 de 1 de muchos estudiantes que por el paro de transportes no podían ir a clase. Entonces, para garantizar que todas las 5 de 1 y todos los que cursan en ese horario puedan tener la clase, decidimos hacerla virtual. En esa sola, y por eso pusimos de manera excepcional, por el paro de transportes, este encuentro lo damos virtual, ¿sí? Porque si no, si yo iba, le iba a dar a las 10 personas que tienen auto, no a todos los compañeros. ¿Sí? Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Buenísimo. Si surge así o en otra oportunidad, en la de los 5 de yo también tengo que ir presencial, también les voy a cambiar el link y se les voy a pasar por link para garantizar, digamos, la presencialidad de todos ustedes. ¿Alguna otra duda? Si no, ya comenzamos con la unidad número 3. Sí, profe, yo tengo otra duda. Yo soy de la tarde, pero cuando completé el formulario yo puse que lo iba a cursar, digamos, presencialmente. La cuestión que debido a finales, o sea que estoy rindiendo ahora, me queda más cómodo remoto. No, seguramente se va a hacer un lío con la asistencia y bueno, por eso que complete. Claro, yo puse que lo iba a hacer presencial y ahora lo estoy haciendo remoto, pero por otras condiciones. Claro, pero eso es lo que vuelvo a repetir, que vos para estar, es como si vos ahora estuvieras de oyente, pero yo en la asistencia no puedo estar cruzando, todos los que me dijeron que van a estar presencial, yo los espero presencial en la clase, porque de hecho, sí, ahí son 30 y pico de personas que supuestamente van presenciales el viernes a tarde. La clase pasada y la clase anterior presencial hubo 7 alumnos. Entonces, imagínense, digamos, fue una clase particular, creo que Evelyn, yo hablé con vos, o sea, está perfecto que ustedes vengan a esta clase si no pueden asistir a la otra. El tema es que en la asistencia, propiamente dicho, nosotros la estamos poniendo en donde ustedes dijeron que iban a cursar. Yo hoy, de manera excepcional, los voy a poner porque he vuelto a aclarar y ya los subo de manera oficial en avisos y en autogestión, digamos, en todos los canales de comunicación que tenemos, para que ustedes les quede bien en claro cómo va a ser el tema de asistencia. ¿Sí? Pero no quiero que, digamos, después repercuta en su condición final, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Si los que se inscribieron el viernes a la tarde, yo voy para darle clase a las 35 personas que se inscribieron el viernes a la tarde. Si no, para 7 personas, imagínense que para eso, digamos, le decimos, no, chicos, o sea, vayan el martes presencial. Entonces tienen que valer por eso. Nosotros le dimos la opción y demás, para organizarnos también nosotros como cátedra, y para que ustedes puedan lógicamente elegir, pero donde dijeron, lo tienen que hacer. Si no, déjame preguntar, Evelyn, manda un correo, seguramente le va a contestar Valeria, yo igual voy a hablar con Valeria, para estos temas puntuales, ¿sí? De que tenemos, pero vos, o sea, tendrías que estar hoy, el viernes, a las 4 de la tarde, allá de manera presencial, porque eso fue lo que vos elegiste. Listo, profe. Perfecto. Yo igual hoy les voy a poner presente, le digo, lo que pasa es que es un mundo, imagínense que yo estoy con 3 listas buscando cada uno de ustedes, ¿no? Tampoco no es justo ni para ustedes ni para uno sumarse más trabajo del que ya uno ya tiene, ¿sí? Entonces, bueno, era para facilitar esta modalidad, pero la verdad es que muchos se les ha ido complicando. Así que bueno, ¿hay alguna otra duda o consulta respecto de este tema? Buenísimo. Bueno, entonces damos comienzo. Como yo les dije, ya les había dado, ahí están el permiso de edición del nombre, que ahora se lo cierro, y se lo cierro porque nos han pedido que no lo dejemos abierto, porque tenemos personas dañinas que cambian el nombre, se ponen de un compañero y después hacen cuestiones inadecuadas. Entonces, les acabo de dejar abierto, me tienen que poner apellido, nombre, legajo y la comisión en la cual ustedes estaban inscritos para yo poder chequear las listas y rápidamente, por el día de hoy, cargarles la asistencia. ¿Sí? Ahora ya después cierro, el que lo hizo, y el que no. Como les dije, ya estamos cerrando todos los grupos. La semana que viene, después de que terminemos la última unidad referida al análisis de contexto, nosotros vamos a pasar a hacer un breve trabajo sobre esa parte. Hoy vamos a ver organizaciones internacionales y entornos internacionales. Si ustedes recuerdan, nosotros la semana pasada vimos la unidad de regionalismo.
En la unidad de regionalismo nosotros empezamos viendo un marco teórico de todas las variables, digamos, que necesitábamos y conceptos que necesitábamos comprender para poder abarcar la unidad de regionalismo, y después bajamos a un caso puntual, que es el del Mercosur, y terminamos una conclusión respecto a cómo la coyuntura actual del conflicto entre Ucrania y Rusia nos ayudaba a nosotros a tener una oportunidad en el 2022 de terminar, de ratificar por parte de los estados europeos el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y eso nosotros le decíamos que era un mega regionalismo, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que partir del análisis, como habíamos dicho en las primeras clases, y que también lo reiteró Specchia, nosotros partimos de una concepción de un Estado-nación que a través del origen y el inicio de estos Estados-nación se constituyen lo que son las relaciones internacionales, que quiere decir las relaciones entre los diferentes Estados-nación que están constituidos. Según en las Naciones Unidas, actualmente son 193 los Estados parte, ¿sí? Hay un par que están en adhesión y otros que no forman parte de la organización, o sea que se cree que dentro de la comunidad internacional de Estados existen alrededor de unos 205 países en total. Países que se tienen que poner de acuerdo, ¿sí? Para velar principalmente, ¿sí? Por su supervivencia y garantizar un orden internacional, que es esto que está acá, que decimos, el orden internacional de este entorno internacional. Bueno, ¿cómo se genera este orden? Porque nosotros no tenemos un gobierno, nosotros hablamos de gobernanza internacional, pero no de gobierno, porque nosotros no tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial que nos dicen a nivel internacional, tipo una república internacional, lo que cada uno de los estados tiene que hacer o que no. Nosotros lo que tenemos son diferentes organizaciones internacionales y tratados que firmamos con los diferentes estados para ponernos de acuerdo sobre diferentes temáticas, ¿sí? Y que de alguna manera, una vez que son ratificados por los estados, tienen que ser aplicados o son vinculantes para los estados partes. Pero si alguien lo incumple, perdón, me atraganté, no es que va a ir, no sé, no hay una cárcel internacional, ¿sí? Hay determinadas sanciones que se pueden llegar a generar, barreras, y que eso lo podemos ver también en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia, las sanciones internacionales que el resto de la comunidad de estados le hace a Rusia, ¿sí? Por violar básicamente el acuerdo de paz, y bueno, la no injerencia de potencias extranjeras en otros territorios. ¡Ay! Perdón, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, va a ser a través de estas organizaciones internacionales, bueno, de estas organizaciones internacionales que se va a aplicar una gobernanza global. Básicamente, ¿cuál es el fundamento? Perdón, me atraganté. El de garantizar la supervivencia y de seguridad, ¿sí? Producto de los enfrentamientos bélicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad entre los diferentes estados-nación, es que se genera una estructura, ¿sí? De instituciones internacionales que velan por la supervivencia y la seguridad de los estados. Ahora, estos dos conceptos de seguridad y supervivencia están resaltados. ¿Por qué? Porque también con el paso del tiempo, las temáticas que hacen a la supervivencia y a la seguridad, ¿sí? Y la definición conceptual de lo que ello implica ha ido mutando. Porque en un primer momento nosotros hablamos de seguridad o supervivencia en términos realistas, es decir, de cuando un Estado, ¿sí? Ataca a otro. Principalmente esto pasó en la historia, digamos, del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX, cuando todavía los estados estaban tratando de definir sus fronteras. Estaban tratando de definir sus fronteras. Entonces, por lo general, sí había muchísimas invasiones y guerras y conflictos armados. Ahora bien, si nosotros nos remontamos al siglo XXI, a la cuestión actual, vemos una mutación en los conceptos de supervivencia y seguridad, porque si nos fijamos,
bueno, en el año 20 y 21, fue una cuestión principalmente sanitaria, ¿sí? En donde los estados se cerraron absolutamente en vistas de no contraer, por ejemplo, el COVID-19 y todas las mutaciones que se fueron suscitando, y también tenemos una cuestión central que es, por ejemplo, los temas referidos al medio ambiente, donde es una problemática común de todos los estados, porque digamos, si se agranda el agujero negro, si se deteriora la capa de ozono, si hay un aumento en el nivel de los mares, un aumento en el dióxido de carbono, si hay una tala indiscriminada en el pulmón del mundo, que es en el Amazonas, digamos, son temas de interés de toda la humanidad, porque no lo puede resolver a un solo estado a la cuestión medioambiental. Entonces, van a ir viendo, ¿sí?, cómo van mutando los conceptos de supervivencia y seguridad, porque, por ejemplo, para un estado isleño, el aumento, ¿sí?, de la temperatura del planeta, y eso lleva a un aumento del nivel del mar, porque se produce un deterioro de la Antártida y el Ártico y de los hielos, entonces el agua se vuelca a los océanos, es una cuestión de primera, digamos, en su agenda es un tema de primera necesidad a cubrir. ¿Por qué? Porque habla de la supervivencia de los estados, de ese estado isleño. O sea, que aumente el nivel del mar quiere decir que su territorio cada vez se hace más pequeño y que por lo tanto su población tiene que garantizar esa supervivencia. Y hace también en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber emigraciones masivas o diferentes conflictos territoriales que se pueden generar en ese estado. Entonces, ven cómo con el traspaso del tiempo estos dos conceptos van mutando. Y por eso son las organizaciones internacionales que mediante los acuerdos y las negociaciones que se van llevando a cabo tratan de poner este orden internacional. ¿A qué refiere entonces la gobernanza global? Porque dijimos que un gobierno no hay un solo ente que decida, no votamos a un solo representante, entonces no hay nadie que decide que pueda velar, ¿sí?, por diferentes valores que hacen a la supervivencia y la seguridad. Sí hablamos de una gobernanza global. ¿Y qué me refiere esta gobernanza global? Bueno, nosotros la podemos dividir en tres aspectos fundamentales. Primero, en un conjunto de normas, valores y principios comunes que hacen, ¿sí?, las relaciones socioeconómicas en una escala global. Cuando hablamos de una escala global, quiere decir que es tomada, digamos, estos valores, normas y principios son ampliamente tomados por toda la comunidad de estados, o la mayoría de las comunidades de estados. Siempre tenemos los casos excepcionales, lógicamente. Estas normas, valores y principios llevan a cabo lo que se denomina un programa político. ¿Qué vendría a ser el programa político? Bueno, todas las instituciones que son creadas justamente para mantener esta seguridad y la supervivencia internacional de los estados. Y por último, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, si bien ha habido instituciones, sí, que han sido creadas con un fin determinado, si no se transforman en función de las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos que necesita la comunidad internacional de estados, tienden a desaparecer, ¿sí? Porque de nada sirve tener, no sé, una organización internacional que hoy en día solamente vela, por ejemplo, por cuando se producen invasiones a otros estados, porque eso ya es algo que, si bien todavía sigue sucediendo, porque tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, ya se ha reducido como problemática en mayor medida, y tenemos otros problemas que atañen la seguridad y la supervivencia, como les dije, las cuestiones medioambientales. Entonces, no solamente que lo trabajan los estados particulares que se ven afectados, sino que lo trabajan diferentes foros internacionales y diferentes organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, a través de los encuentros de las diferentes COP que hacen, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y demás. Son todas las organizaciones que van transformándose para justamente poder mantenerse en el tiempo y cumplir con sus objetivos. Una primera diferenciación que nosotros tenemos que hacer de los conceptos, díganme cuando voy muy rápido, porque a veces yo sé que me acelero, es el que tiene que ver con lo que son las organizaciones internacionales y las organizaciones regionales.
Nosotros las organizaciones regionales trabajamos la semana pasada, ¿sí? El caso Mercosur, y ahí yo les pongo otra, la Unión Europea, que fue el que más desarrollamos, y existen un montón de otras que dijimos que tenían una base territorial. Su primera definición eran territoriales, es decir, tenés que formar parte de determinado continente o área geográfica determinada para formar parte de esa organización regional. Y después tenemos las organizaciones internacionales que tienen una vocación universal, como por ejemplo Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Son otras, en donde no importa dónde estés ubicado geográficamente, porque como la vocación es universal, intentan tener la mayor cantidad de estados miembros dentro de esa organización para poder, digamos, vincular y generar acuerdos que sean realmente globales, como habíamos dicho en un primer momento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bueno, nosotros, en esta área de estudio, y dentro, podríamos hablar de todas las organizaciones internacionales, pero por cuestiones lógicamente finitas, a lo que hace al programa que tenemos en la materia y al tiempo que tenemos para esta unidad, nosotros no vamos a hablar de todas, vamos a hablar principalmente de lo que es de la única organización que actualmente garantiza la seguridad monetaria internacional, ¿sí? Que básicamente es el Fondo Internacional. Y vamos a hablar un poquito de su origen, y de lo que ha pasado históricamente hasta el día de la fecha con el Fondo Monetario Internacional, y por qué es importante para el análisis, ¿sí? De el comercio exterior. Para garantizar la seguridad monetaria internacional, nosotros nos vamos a remitir a lo que es la liquidez internacional. ¿Qué vendría a ser la liquidez internacional? Bueno, pasa a ser los activos financieros que permiten que los diferentes estados desarrollen y tengan transacciones económico-financieras y que crucen estas las fronteras, ¿sí? Entonces hablamos como de un gran activo internacional, ¿sí? Que está constituido principalmente por lo que son las divisas internacionales, no por el conjunto de las monedas de los diferentes estados partes de la comunidad internacional. Es decir, no es que tome en cuenta, bueno, la emisión de la base monetaria, es decir, del peso argentino, del peso chileno, del real, del peso boliviano, del dólar, y de cada una de las monedas del yuan y demás. No, solamente toma los activos financieros internacionales que son utilizados, ¿sí? Y eso hace la liquidez internacional. Esta oferta de liquidez, como yo les dije, se tiene que formar con estas reservas internacionales. ¿Qué quiere decir? Que mantienen una paridad cambiaria. A lo largo de la historia podemos hablar que hubo 3 modelos de reservas internacionales que se establecieron, ¿sí? Nosotros sabemos que en un primer momento las civilizaciones, por ejemplo, comercializaban, ¿sí? Con el valor de sal. Entonces, según vendían tal o cual cosa, ¿sí? O era por trueque, o era, por ejemplo, por el uso de sal. Después empezaron a constituirse las primeras monedas que fueron utilizadas en el intercambio internacional, y a partir ya de la constitución de los Estados-nación, donde se veía la necesidad de poder intercambiar bienes y servicios entre diferentes estados-nación, se remitió a lo que se denominó el patrón oro, ¿sí? Bueno, seguramente la mayoría de ustedes saben lo que es el patrón oro. Básicamente se decía que las reservas internacionales, es decir, cada uno de los países que quería hacer una emisión de dinero, tenía que tener, esa emisión de dinero estaba anclada, ¿sí? En la cantidad de reservas en oro que tuviera en su economía, ¿sí? Entonces, mayor era la cantidad de oro, mayor era la cantidad de emisión que podía desarrollar de su base monetaria, es decir, de su moneda particular. ¿Por qué era el oro? Bueno, primero que nada porque es un recurso, digamos, era un recurso que en ese momento era sumamente valorado, ¿sí? Pero ¿de dónde se originaba? Era un recurso natural que era extraído de ¿qué territorios? Los territorios que eran colonizados. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban a las nuevas civilizaciones, y en esas nuevas civilizaciones que no tenían, ¿sí? No formaban parte, ni habían desarrollado un sistema, digamos, de liquidez propio, porque eran otras culturas,
directamente extraían el oro, lo llevaban a Europa, y en Europa era donde se establecía este patrón oro de intercambio, y los países exportaban, importaban y manejaban todo el comercio internacional según el valor de las mercancías en oro. Entonces, una economía más fuerte era la que exportaba, y por eso les ingresaban mayor cantidad de oro, y así crecía la base monetaria de la moneda local que hayan utilizado para las transacciones nacionales. Como ustedes saben, el oro es un recurso finito, es decir, se agotó, hubo un momento de gran expansión por la cantidad de nuevos territorios que fueron colonizados, y porque se llevó a cabo la política de extractivismo, es decir, donde iban, sacaban el oro y lo llevaban directamente a Europa, pero bueno, después las minas se agotaron, entonces este recurso ya no era válido, en un concepto lógico liberal que establecía que todas las economías, es decir, de cada uno de los estados-nación que formaban parte del sistema internacional, tenía que tener una tendencia a un crecimiento, ¿sí? Al crecimiento, una tendencia positiva, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo yo voy a tener una tendencia positiva y un crecimiento de una economía que necesita mayores exportaciones y menores importaciones para tener esa tendencia positiva, si el recurso que yo utilizo como base es escaso? Entonces, si no crece paralelamente a la expansión del comercio internacional, teníamos una brecha que se estaba produciendo entre el oro, entre la existencia del oro y el aumento de las transacciones internacionales. Entonces, ¿cómo suplíamos nosotros esa diferencia? Bueno, en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos como la potencia vencedora, básicamente, porque en realidad Europa, los países aliados no hubieran podido lograr ganar la guerra, ¿sí? Si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos, este convenio, digamos, este patrón oro, deja de ser el único, ¿sí? Y muta a lo que se llama el convenio del patrón oro-dólar. ¿Por qué? Porque el dólar pasa a ser una moneda muy fuerte. ¿Por qué? Porque era propio del país vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que era capaz de mantener y lograr la paz y el equilibrio internacional nuevamente en torno a lo que habíamos hablado de la supervivencia y seguridad de los estados. Entonces establece una paridad cambiaria de que una onza de dólar equivalía a $35. Entonces, ergo, cada país podía tener oro, o dólares en esta paridad. O sea, yo en vez de tener las onzas de oro iba teniendo, bueno, 35, 70 y así sucesivamente dólares, y eso también era válido para las reservas y por tanto para que los países pudieran emitir dinero y ampliar o reducir su base monetaria. Ahora bien, en 1971, por diferentes crisis que se van produciendo en el sistema internacional, paren que admito más gente, por la crisis del petróleo y demás, y por una gran crisis económica, ¿sí? Que se estaba produciendo en Estados Unidos, porque lógicamente la base monetaria de Estados Unidos, por la emisión que habían generado, era muchísimo más amplia, ¿sí? De la que deberían tener. Entonces dijo, bueno, para nosotros poder justificar la base monetaria que tenemos, ¿sí? Que no solamente era de uso nacional, porque también era la divisa utilizada en términos internacionales, vamos a abandonar el patrón oro. Entonces nosotros vamos a decidir cuál va a ser la liquidez internacional, ¿sí? Que va a operar en el mundo según justamente lo que les estoy diciendo, las transacciones y el crecimiento que se iba produciendo en el comercio internacional. Entonces, en 1961 se elimina de manera total y por decisión unilateral lo que era el patrón oro y pasa a estar todas las transacciones fijadas al valor del dólar, ¿sí? En el medio de este proceso, díganme si hay alguna pregunta, si alguien levantó la mano. En el medio de este proceso se desarrollan lo que son las instituciones del sistema de Bretton Woods. ¿Qué va a pasar en estas instituciones de Bretton Woods? Cuando nosotros estábamos durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, primero, antes que nada,
En el siglo XX nosotros sabemos que hubo, digamos, dos conflictos armados, bélicos. La Primera Guerra Mundial, ¿sí?, que concluye también gracias a Estados Unidos. Estados Unidos propone, el presidente de ese momento, que era Woodrow Wilson, propone lo que son los 14 puntos. Estos 14 puntos hacen alusión, digamos, a una concepción de orden internacional, según estos valores, principios e instituciones, el programa político que se debería generar para lograr la paz y seguridad internacionales. Ahora bien, se forma la sociedad. Entre uno de los 14 puntos se mencionaba el hecho de formar, ¿sí?, una sociedad de naciones. De hecho, se forma en 1919, se forma la Sociedad de Naciones, pero a pesar de que Estados Unidos había sido el promotor de esta idea, de esta institución internacional, el Parlamento no apoya a Woodrow Wilson a formar parte de la misma, ¿sí? Entonces, eso suscita que si bien se ha tenido algunos momentos de success, después termina siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque se produce la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, el objetivo principal de promover la paz y seguridad internacionales no lo cumple la Sociedad de Naciones, porque en 1969 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Con esta experiencia de lo que pasaba principalmente en los conflictos inherentes a Europa, y a todos los que fueron los sistemas fascistas y autoritarios de ese momento, empieza la Segunda Guerra Mundial, que tampoco hubiera podido, digamos, los países aliados ganarla si no era por la intervención de Estados Unidos en el conflicto, ¿sí? Así como previamente Estados Unidos había establecido el inicio de la Sociedad de Naciones mediante el sistema de Bretton Woods, ¿sí?, se genera una conferencia histórica donde Estados Unidos, Francia e Inglaterra se reúnen para formar, ¿sí?, lo que iba a ser el nuevo orden internacional mediante las instituciones que se iban a crear. Entonces se crean lo que son el Fondo Monetario Internacional, que hace alusión a la seguridad monetaria que nosotros habíamos hablado, el Banco Mundial, que va a ser un promotor del crecimiento con equidad, por decirlo de alguna manera, el acuerdo, el General Agreement of Trade and Tariff, el GATT, que actualmente es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí?, y la Organización de Naciones Unidas como la Organización Internacional en términos políticos, ¿sí?, donde iba a velar, lógicamente, por esta seguridad internacional. Pero, en un principio, la Sociedad de Naciones no velaba por estas cuestiones inherentes a los temas económicos, sino que solamente era por temas políticos y de política exterior, es decir, del vínculo que había entre los diferentes estados-nación. En cambio, ya en Bretton Woods se dice, no, para que haya un orden político tiene que haber por detrás un orden económico, y nosotros vamos a establecer cómo es ese orden económico, ¿sí?, a través de qué instituciones, de las que les acabo de mencionar, de estas tres. Como nosotros, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder ver todas, nos vamos a focalizar, como ya le había dicho, en el Fondo Monetario Internacional, y vamos a retomar un poquito de lo que es la Organización Mundial del Comercio en la clase que viene, cuando veamos organizaciones internacionales y comercio internacional y medio ambiente. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? Voy a tomar un poquitito de agua. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Cuáles son los objetivos? Yo a las 2:30 les prometo que ya corto, y cualquier cosa que lo vamos a seguir viendo porque son temas que están todos vinculados a la clase que viene, donde hacemos ya el cierre de las unidades que hacen al análisis de contexto, ¿sí? Así que no se preocupen, les pido que me presten atención hasta las 2:30 y ya después nos desvinculamos. ¿Cuáles van a ser los objetivos con los cuales nace la institución del Fondo Monetario Internacional? Fíjense que se va a centrar en 3 objetivos. El primero es buscar la estabilidad de los tipos de cambio, ya vamos a ir adentrándonos en cada uno de ellos. El segundo es reconciliar los ajustes de los desequilibrios de pagos de los países con su autonomía nacional en la política macroeconómica, y el tercero va a ser ayudar a conservar el comercio y los pagos relativamente libres en la economía. Ahora va a ser explicar cada uno de estos objetivos, lo vamos a ver en detalle, y lo vamos a ver ya con mezclados de un poquito de historia para comprenderlos.
Ustedes se acuerdan que nosotros en un momento habíamos hablado, cuando nos presentamos en la materia, de lo que eran las ideologías, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, el profe había hecho mucha luz en el profe Espequia, cuando hizo aparte toda la presentación del conflicto entre Rusia y Ucrania, y el resto de la comunidad internacional, habló fundamentalmente del concepto clave, que es el de las ideologías. ¿Qué vendrían a ser las ideologías? Son, digamos, aquellos valores y principios que subyacen una posición, ¿sí? Y por ende, las políticas económicas, las políticas que sean macroeconómicas, de índole social y demás, de los determinados estados-nación, ¿sí? Es como el bagaje, es lo que está por detrás, ¿sí? Muchas veces está explícito y muchas veces no. Muchas veces nosotros lo podemos relacionar claramente y muchas veces no. Nosotros durante el siglo XX y finales del siglo XX tuvimos lo que fue la Guerra Fría. Ustedes saben que después de dar fin a la Segunda Guerra Mundial, si no se produjo otro enfrentamiento bélico de tal magnitud, sí estuvimos prácticamente más de 20 años nucleados a lo que fue una Guerra Fría con diferentes, digamos, conflictos beligerantes, pero no de gran magnitud, que se llevaron a cabo en territorios particulares, donde básicamente dos posturas ideológicas se enfrentaban, que era el capitalismo y el socialismo, o comunismo, dependiendo, ahí ya bueno, podemos entrar en una gran clasificación de grises que hay. Entonces, nosotros cuando vemos la historia del Fondo Monetario Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue estos acuerdos de Bretton Woods, que nucleaba principalmente a los países de qué idiosincrasia e ideología capitalista, ¿sí? Porque todas estas organizaciones que estamos viendo nosotros ahora nacen con una ideología liberal, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos diferentes valores que subyacen, como por ejemplo el libre cambio, es decir, que nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Que las economías reduzcan sus barreras arancelarias y pararancelarias y que tengan esta competencia, ¿sí? Que les permita especializarse en la producción de aquellos bienes o servicios que, según las ventajas comparativas en su momento, competitivas hoy en día, y que de esa manera nosotros íbamos a lograr un aumento del bienestar, que también lo habíamos puesto la semana pasada, entre comillas, lo que significaba la palabra bienestar, y qué significa para el liberalismo, y qué significa para el socialismo. Entonces, bajo este paradigma, nosotros sabemos que estas organizaciones que nacen son principalmente de origen capitalista, por lo cual nuclea a determinados países con determinados países con una ideología y un proyecto político-económico común, pero que aparte, ¿sí?, en la División Internacional del Trabajo hace que estos países sean mayormente, ¿sí?, países industrializados y no países en vías de desarrollo, ¿sí?, como somos nosotros. Fíjense que el primer objetivo habla del tipo de cambio fijo, pero ajustable. Dice, yo les paso a leer y después lo vamos viendo juntos. Como yo les había dicho, Estados Unidos declara de manera unilateral que que una onza de oro valía 35 pesos, y por tanto todos los otros países tenían que generar, ¿sí?, un valor fijo de sus monedas en función, ¿sí?, de esta paridad cambiaria. ¿Por qué tenía como primer objetivo el Fondo Monetario Internacional hablar de un tipo de cambio fijo? El tipo de cambio fijo es uno de los grandes tipos de cambio. Nosotros lo tuvimos, por ejemplo, en un momento de nuestra historia, cuando fue la ley de convertibilidad, teníamos el valor de $1 o $1. Es decir, la economía propiamente dicha tiene que trabajar para lograr esa paridad cambiaria que al ser una ley, sí se tiene que sí o sí mantener, no puede fluctuar, no puede decir, bueno, hoy vale tanto, mañana tanto, y asociadamente, sino que se tiene que mantener, ¿sí? Entonces hay todo un esfuerzo macroeconómico para lograr esa estabilidad, que ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad de balance de pagos, y veamos el caso de Argentina con los diferentes tipos de cambio. ¿Por qué pone como primer objetivo? Porque desde el nacimiento de Estados-Nación, una de las políticas económicas que se tomaba
para lograr mayor competitividad, no estaba dado justamente por los factores de producción que tenían y por la competitividad que podía desarrollar en la producción de determinados bienes o servicios, sino que lo hacía en función de las devaluaciones constantes. ¿Por qué? Porque una devaluación, ¿qué implica? Que al ser al yo necesitar, o sea, al bajar el valor de mi moneda nacional por sobre la moneda con la que yo estoy haciendo el dólar, por ejemplo, los productos o servicios que yo exporto pasan a ser más baratos, ¿sí? Entonces, como son más baratos que los que establece el precio internacional o los de mis competidores, todos los países iban generando diferentes devaluaciones para hacer que sus bienes sean más baratos, devaluando sus monedas, pero no porque haya habido un aumento de productividad o un cambio tecnológico y demás. Entonces, como eso el Fondo Monetario Internacional y el tema de garantizar si la seguridad económica internacional lo veían como un problema, impusieron y trabajaron en consecución de lograr este primer objetivo. Entonces, ¿qué pasaba? La realidad es que nosotros sabemos que mantener un tipo de cambio fijo en lo largo del tiempo es un objetivo muy difícil de lograr. Y eso lleva, consecuentemente, a diferentes crisis de capital que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, donde se producían desequilibrios de la balanza de pagos y por tanto directamente se producían crisis económicas tanto en diferentes países y según la magnitud del país era si después trascendían y se generaban crisis internacionales o quedaban más reducidas a los socios comerciales de esos países y demás. Esto se vincula a lo que es el segundo objetivo. A ver. Segundo objetivo, que habla sobre los mecanismos de ajustes de la balanza de pagos. Nosotros vamos a tener una unidad en la cual vamos a hablar de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento de la administración contable, ¿sí?, que determina los activos y pasivos de una economía, ¿sí?, de un Estado-nación. Podríamos decir que la balanza de pagos es lo mismo que hacen los contadores en una empresa, es decir, hacen el balance de qué es lo que ingresa y qué es lo que ingresa, y en función de eso nosotros sabemos si esa empresa en un periodo de tiempo ganó, tuvo beneficios económicos o tuvo pérdidas, ¿sí? Lo mismo que un balance contable, por decirlo de alguna manera. Ya igual los vamos a especificar más, pero no quiero dar este espacio para eso. ¿Por qué hablaban de los ajustes de la balanza de pagos? Porque, bueno, como yo les había dicho, el lograr el equilibrio del tipo de cambio era una cuestión muy compleja para todos los Estados-nación, ¿sí? Tanto los más ricos como los que no. Y se tomaban como que había que, cuando la balanza de pagos era era desequilibrada, ¿sí?, en una escala global, comparativamente con los otros países, tanto los déficits como los superávits tenían consecuencias negativas que recaían en la economía de los países y también a nivel internacional. Entonces decía, ¿qué pasaba cuando era deficitaria? Cuando era deficitaria es que había pérdidas. Es decir, por ejemplo, las exportaciones habían sido menores a las importaciones. Entonces había habido un egreso de divisas, ¿sí? Cuando se produce ese egreso de divisas, y por ende, si yo no tengo la cantidad de reservas que necesito para la base monetaria que tengo, digamos que tienen que ser como iguales, yo dice, bueno, si me reducen las divisas porque salieron más, fueron más las importaciones que las exportaciones, tengo que también reducir mi base monetaria, es decir, el dinero que circula en mi economía interna. Entonces, ¿eso qué va a producir? Bueno, va a producir una caída de los salarios. ¿Por qué? Porque lógicamente hay menos dinero circulando en la economía. Al caer los salarios, ¿sí?, ¿qué se va a producir? Un aumento de la tasa de interés. ¿Qué significa? ¿Y por qué? Porque los bancos, que tienen que reducir esa base monetaria y el circulante que hay en la economía, aumentan las tasas de interés para que la gente no saque dinero del banco, sino que la retenga en el banco. Entonces se aumenta el ahorro y disminuye, por tanto, la inversión. Y al disminuir la inversión, ¿qué se produce? Una contracción, ¿sí?, de la actividad productiva y económica de un país. Porque entonces las empresas, en vez de sacar para invertir en una máquina, la dejan guardada en el banco porque
la regalía que le da el banco por acá, el aumento de la tasa de interés es mucho mayor. Entonces, ¿eso qué va a generar? Como hay una contracción de la actividad económica, hay menos bienes y servicios que circulan en esa economía, y por tanto se vuelven más caros. ¿Por qué? Porque va a haber una oferta mayor a la de, hay una oferta menor a la demanda de esos bienes y servicios. Y por tanto se produce una caída del ingreso real, ¿sí? De la economía. Es decir, cayeron los salarios, se aumentó la tasa de interés, se redujo la producción, eso generó un aumento de los precios, y entonces cae el ingreso real de la economía. Ahora bien, eso es en términos de déficits, ¿sí? Y después tenemos las consecuencias también del superávit. ¿Por qué? Porque cuando había un superávit, entonces había un aumento de las reservas internacionales, porque las exportaciones habían sido mayores a las importaciones, por ejemplo, entonces entran más reservas internacionales, que se produce una presión al alza de los salarios y los precios, porque entonces ahí aumenta esa base monetaria, entonces por lo general la gente gana más, y al ganar más consume más, entonces como había una producción, ¿sí? Una actividad económica que no estaba ligada a ese gran aumento de la demanda, que se genera rápidamente, se produce una amenaza inflacionaria, es decir, a un aumento de los precios. Y como hay tanto dinero circulante, baja las tasas de interés. Entonces, como bajan las tasas de interés, las empresas generan mayor inversiones, y eso aumenta, ¿sí? La actividad productiva. Pero todo esto, digamos, va generando esta alza de los precios. Lo estoy diciendo burdamente, ¿por qué? Porque justamente así son los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, según la teoría liberal, de los ajustes o desajustes de la balanza de pagos, en donde toma reglas, ¿sí? Generales, en condición sine qua non. ¿Qué quiere decir condición sine qua non? Cuando el resto de las variables no se alteran. Y la realidad es que nosotros tenemos un montón de otras variables que se alteran más allá de las cuestiones macroeconómicas, que es la que estamos viendo ahora, del valor de tasa de interés, de la contracción o expansión de la actividad económica, del aumento o disminución de los precios y demás. ¿Por qué? Porque hay valores idiosincráticos que hacen una cultura de determinado país en donde se consume de tal o cual manera, donde también nosotros sabemos que, por ejemplo, hay problemas estructurales en determinados países que hacen a la condición de empleabilidad, que hacen al nivel de pobreza o indigencia, a la cultura de trabajo, a la diversificación que hay en términos del trabajo. Entonces, todas esas variables que no son analizadas inciden muchísimo, ¿sí? En los resultados de la balanza de pagos. Porque, por ejemplo, nosotros somos un país que históricamente, ¿sí? Ha tenido un gasto público, es decir, una política fiscal sumamente expansiva, ¿sí? Con respecto a la realidad y a las posibilidades reales que tiene nuestro Estado de gastar o emitir dinero. Entonces, en vez de emitirlo quizás en producción, lo volcamos en políticas fiscales con un gran aumento del gasto público, que hace, por ejemplo, a la cantidad de personas que trabajan en empleos públicos, a la cantidad de ayudas y planes sociales y asistencia que se da. ¿Pero por qué? Porque también hay por detrás una realidad social que no permite, ¿sí? Que el país pueda elegir hacer otro tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque esa realidad social macroestructural nos indica que hay muchísima gente que por más que quiere trabajar, ¿sí? No puede hacerlo porque es analfabeta, no llegó a los niveles de educación que necesitaban, entonces el acervo tecnológico productivo es mucho menor que el de otros países. Entonces son todas variables que se relacionan en cuanto a las políticas, pero que para el Fondo Monetario Internacional, según esta concepción liberal capitalista, no son tomadas en cuenta. Entonces son recetas simples para todas las economías, como si todos los países fueran iguales. Y esto se vincula con una política desarrollada por el Fondo Monetario Internacional a lo largo del tiempo, que habla de, bueno, como nosotros somos, el Fondo Monetario Internacional procura garantizar la seguridad monetaria internacional, a nosotros no nos importa lo que esté pasando en tu Estado-nación. No nos importa si aumentó la cantidad de pobreza e indigencia, o si necesitas generar, no sé, obra pública para solucionar problemas de infraestructura que hacen
a los servicios de la población como cloacas, gas natural, no. A nosotros nos interesa que vos sigas formando parte de este sistema internacional, que la liquidez internacional se mantenga estable y que vos cumplas con los compromisos adquiridos, ¿sí? Internacionalmente. Es decir, que si vos contrajiste deuda, vos tenés que pagarla a tus acreedores, por sobre la realidad de tu país. Entonces, a ver, si tenemos que decir, bueno, ¿qué les importa? ¿Que se muere la gente o que yo cumpla con el Club de París? Y no les importa que se cumpla con el Club de París, porque nosotros adquirimos una deuda internacional con el Club de París, tomamos ciertos compromisos, y para que el Club de París siga funcionando, ¿sí? Y esta seguridad monetaria internacional siga circulando el sistema financiero internacional, nosotros necesitamos que vos cumplas con eso. Entonces, bueno, si tenés que ajustar el cinturón y no darle de comer a la gente, lo tenés que hacer porque nosotros garantizamos eso, y vos formas parte de esta organización con esa finalidad, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, calculo que el silencio es un sí, si no quiere decir que ya los aburre. Bueno, ¿cómo hace esto? Porque nosotros sabemos, más Argentina, ¿sí? Que bueno, tiene una larga historia de relaciones y vínculos con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que dice, bueno, nosotros ¿cómo te vamos a ayudar en estos momentos de crisis donde vos tengas un desajuste de la balanza de pagos y donde no puedas hacer frente a los desequilibrios, a los compromisos adquiridos internacionalmente? El Fondo Monetario Internacional solo te presta plata cuando ya no hay ningún acreedor que te quiera prestar plata. Esos acreedores definen a quiénes le prestan y no le prestan por múltiples variables, como son el riesgo país, digamos, el PBI per cápita, ¿sí? Un montón de variables que hacen, ¿sí? A la tasa de interés que aplican los acreedores para prestarnos plata. Todos los países contraen deuda, de hecho ustedes saben que los países más desarrollados son los que más deuda tienen. ¿Por qué? Porque forman parte de este sistema financiero, sí, que es como una bicicleta, que nosotros le decimos. El sistema financiero es una bicicleta que va traccionando y va empujando las economías a crecer. Si nosotros tomamos como para verlo desde una óptica individual, por ejemplo, nosotros hacemos eso con las tarjetas de crédito, como tenemos 6, 12 cuotas sin interés, 18 cuotas sin interés, había hasta planes de 24 cuotas sin interés. Entonces, que básicamente nosotros vamos especulando, ¿sí? Nuestra situación financiera personal en función de esas tasas de interés que nos van dando, y nosotros vamos y podemos tomar créditos o no, o préstamos de los bancos, en función de la credibilidad que nosotros tenemos para pagar las deudas contraídas, ¿sí? Entonces nosotros vamos, por ejemplo, no sé, va Marco Fabricio Trabuco, que tiene una fábrica productiva, cuyos balances siempre dan que tiene mayores son los beneficios que las pérdidas, ¿sí? Entonces pide un crédito de 500.000 pesos, ¿sí? Para desarrollar determinada cuestión productiva dentro de la empresa. Entonces seguramente van a analizar, bueno, ¿cuál es la situación a ver de Marco Fabricio Trabuco? Bueno, a él le podemos dar este crédito de 500.000 pesos con una tasa, ¿sí? Nominal del 10%, y que se va a ir ajustando o no, ¿sí? Durante tanto tiempo, en un plazo de 2 años. Ahora, va Felipe Pedrao, que no tiene trabajo, está buscando hacer un emprendimiento personal, donde no tiene un recibo de sueldo, donde no tiene ninguna propiedad a su nombre, pedir el mismo crédito por la misma dinero, y seguramente que la tasa de interés va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque la confianza que el banco tiene que depositar en prestarle plata a una persona que no tiene nada para garantizar el pago de la deuda es mucho más alta que la de otros, que la de Marco. Entonces, de la misma manera que uno va a pedir plata y los bancos deciden cuáles son las condiciones, pasa lo mismo en el sistema internacional. Argentina no tiene credibilidad en el sistema internacional, no hay confianza, porque el sistema financiero propiamente dicho, funciona por una variable tan simple, pero tan, digamos, no me sale la palabra, como así que invisible, como es el tema de la confianza que yo tengo en que vos me vas a pagar o no me vas a pagar. Entonces, como nosotros ya no formamos parte del sistema financiero internacional, porque nadie nos quiere prestar plata, es cuando ahí el Fondo Monetario Internacional te presta plata, pero no para acomodar tu sistema macroeconómico interno, ¿sí?
de política fiscal y económica, sino para garantizar el pago de tus compromisos externos, ¿sí? Entonces, decimos, yo te presto plata, pero vos me vas a decir a mí cómo vas a pagarle a los acreedores. Entonces, se pasan lo que son las recetas, ¿sí? Ellos te dan una cierta lista de diferentes acciones que vos tenés que desarrollar para garantizar el cumplimiento de ese pago con los acreedores internacionales que vos tenés. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace a través de lo que se denominan 5 tramos. Es decir, el Fondo Monetario Internacional te puede prestar hasta el 125% del valor de la cuota. Los estados participan en el Fondo Monetario Internacional según una cuota anual, ¿sí?, que pagan al Fondo Monetario Internacional. Esta cuota está, digamos, es una cantidad de dinero que la Organización Internacional te dice que vos tenés que pagar en función de tu ingreso nacional y el tamaño de tu sector comercial externo, ¿sí?, de lo que vos exportas por sobre lo que importas. Esa cuota hace también el poder que vos tenés dentro de la organización para decidir tal o cual cosa, o para proponer, o para lo que sea. ¿Sí? Entonces aquellos países que tienen mayor cantidad de cuotas, tienen una mayor participación, como son las acciones en una empresa o una sociedad anónima, y los países que tienen menos cantidad de cuotas, directamente están a disposición de lo que esa organización, o en el caso de una empresa, esa empresa disponga, ¿sí? Entonces, como les dije, puede pedir 5 tramos del 25%, ¿sí? Cada uno de esos tramos. Mientras menos cantidad sea los tramos que yo tenga, menor es la injerencia del Fondo Monetario Internacional para con el Estado para decidir o participar en las decisiones que toma sobre cuáles van a ser las políticas que van a tomar para resolver su cuestión de compromisos externos. Entonces, yo pedí un tramo de cuota, no pasa nada. Yo pedí 2, no pasa nada. Ahora, mientras mayores van a ser los condicionantes que el Fondo Monetario nos va a requerir a nosotros. Y es muy importante saber que el Fondo Monetario Internacional en realidad no cobra intereses, ¿sí? No cobra intereses, entonces es por eso que en realidad no presta dinero, salvo a aquellas economías que no cuenten más con el financiamiento externo, ¿sí?, que no forman más parte del sistema internacional, porque ellos no cobran, sino que tienen, digamos, un pequeño servicio que va haciendo al asesoramiento, a los gastos que hacen de traslado de los diferentes asesores y demás. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que según el Fondo Monetario Internacional han planteado en sus objetivos que se van viendo recurrentemente? Bueno, como yo les decía en un primer momento, la premisa liberal, que después se cambia al neoliberalismo, que nosotros habíamos visto que había dado inicio a procesos de integración, ¿sí? Considera que nosotros tenemos que tener un gran crecimiento de las economías nacionales. Ahora bien, este crecimiento de las economías nacionales, ¿cómo se produce? Como ya les había dicho, por un aumento, ¿sí?, de la balanza comercial, es decir, una balanza comercial superavitaria por una deficitaria, por sobre una deficitaria. Entonces, cuando es superávit, ingresan las divisas, eso ayuda a aumentar el Producto Bruto Interno, el PBI per cápita, y a generar una expansión de la economía. ¿Sí? Ahora bien, nosotros vimos que esto es contradictorio a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional en su primer objetivo. ¿Por qué? Porque quiere una balanza de pagos equilibrada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr ambas cosas? O sea, que crezca la economía, pero que la balanza de pagos sea equilibrada. Bueno, esto son las contradicciones del sistema capitalista. Entonces, eso recurre en diferentes crisis que se han desarrollado a lo largo de la historia, cuando las grandes y pequeñas y medianas economías han crecido exponencialmente, entonces eso genera un desequilibrio en el sistema monetario internacional. Otro es el problema de la confianza, porque ¿por qué está ligado a algo tan superficial, ¿sí?, tan ambiguo como es la confianza? Bueno, ahí está ligado a las cuestiones que tienen que ver con los valores más bien de índole sociopolíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Fondo Monetario Internacional, pese a todo lo que nosotros habíamos hablado y todas las reglas que tiene, en realidad termina siendo un organismo internacional que vela por determinados valores
y principios de la comunidad internacional que atienden el pensamiento liberal, ergo al valor de la democracia y al valor del libre mercado. Entonces, en todo lo que fue la Guerra Fría, a finales del siglo XX, ¿sí?, donde se enfrentaban los gobiernos socialistas y los gobiernos, el socialismo y el capitalismo, el Fondo Monetario Internacional pasa a ser un instrumento del capitalismo, ¿sí?, para solventar aquellas economías que se podían ver perjudicadas, ¿sí?, y que podían cambiar, ¿sí?, a regímenes socialistas. Entonces, no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina y en el resto del mundo, ¿sí?, el Fondo Monetario Internacional, con sus políticas, ayudaba, ¿sí?, y daba créditos a regímenes completamente autoritarios, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque velaban que esos regímenes autoritarios pudieran mantener el orden interno y que esos países no se volcaran a ser socialistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gran endeudamiento que nosotros tenemos como país con el Fondo Monetario Internacional, primero empezamos a formar parte del Fondo Monetario Internacional en 1956 con el régimen de Aramburu, un régimen fascista. No, fascista no, perdón, bueno, sí, totalitario, ¿sí? Una dictadura de facto. Y el gran endeudamiento que tiene Argentina en este primer momento con el Fondo Monetario Internacional es durante los gobiernos dictatoriales, que, como les vengo a decir, en realidad garantizaban que el socialismo, o los grupos insurgentes que nosotros tuvimos, básicamente a partir de 1976, el enfrentamiento que tuvimos entre los diferentes grupos insurgentes y el gobierno de facto, ganaron los gobiernos de facto. Ahora, ese gran endeudamiento, una vez que se fueron los gobiernos de facto, que digamos la población lo eligió, se mantuvo. Nosotros teníamos que pagar esa deuda que habíamos contraído, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la cuestión de confianza o desconfianza no hace solamente las variables macroeconómicas, ¿sí?, que yo les había hablado sobre lo que podemos garantizar de que pagamos o no. Hace a un montón y a un conjunto de variables que subyacen, ¿sí?, pero que de alguna manera después condicionan el futuro de esas economías. Y por último tenemos estos problemas de los ajustes de la balanza de pagos, que estaban completamente vinculados al primero que yo les dije, sobre cómo hacemos para que crezca una economía, crezca el comercio, ¿sí?, pero con una balanza de pagos equilibrada y un tipo de cambio fijo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso llevó a las diferentes crisis del sistema capital, donde el Fondo Monetario Internacional ha logrado de manera resiliente transformarse para no desaparecer, que era lo que yo les hablaba en un primer momento cuando vimos la gobernanza global. O sea, están los valores, están el programa político y también hay momentos en donde pueden tender a desaparecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ya queda poquito, porque el Banco Mundial lo voy a desarrollar la clase que viene cuando veamos medio ambiente y comercio internacional. Bueno, en este sentido es lo que yo les venía diciendo. Voy a ir al último apartado porque lo primero ya lo fuimos hablando. Bueno, algo importante que estaba viendo. Aparte del valor, una onza de oro a $35, ¿sí?, tenemos lo que fue en 1970 la aparición de los derechos especiales de giro, que se convierte como una divisa también que utiliza el Fondo Monetario Internacional, y que cada una de las dos partes no solamente tiene que tener, digamos, en sus reservas el dólar como divisa, porque después abandonamos este pseudo patrón oro, sino que también tienen los derechos especiales de giro y que pueden ser utilizados como divisas internacionales en transacciones para determinar el valor de la cuota. Como yo les había dicho, en 1961 toda la comunidad de Estados, porque Estados Unidos decide de manera unilateral abandonar el patrón oro, entonces el Fondo Monetario Internacional garantiza que las bases monetarias, es decir, el dinero de cada una de las economías, esté sujeto a las reservas internacionales que tienen en su momento, y sabemos que cuando se abre la maquinita y se genera dinero, por generar dinero, si uno está que no está, digamos, de acuerdo a la cantidad de reservas internacionales que tenemos, o a la proyección del país, digamos, de crecer en el corto plazo, en términos económicos, generan crisis inflacionarias. Y después tenemos la gran crisis que se llevó a cabo en el 2007-2008, ustedes eran todos súper pequeños, pero fue una gran crisis del sistema internacional que se le pone paralelamente como la crisis más grande después de Wall Street Crash en 1929,
y que para lograr justamente los equilibrios, digamos, y que el sistema financiero volviera a acomodarse, genera lo que fue la reforma del 2010, en donde no solamente estos estados que yo les había mencionado, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y ahí después hay una ampliación con los países de la Unión Europea propiamente dicho, son los partícipes en la toma de decisiones que se generan, sino que aparte se incluyen a los que fueron como los grandes decisorios de cómo definir y cómo generar las políticas que salieron a sacar adelante la crisis 2007-2008 de los países desarrollados, porque fue principalmente una crisis de los países desarrollados, no de los de en vías de desarrollo, que fue la reforma 2010, donde se incluyen, ¿sí?, al grupo del G20 como un grupo que tiene incidencia en las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional. Y por último concluyo con lo que significa la votación del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son los rule makers? Bueno, los rule makers son aquellos países cuya posición relativa por el nivel de cuotas que tienen es mayor. Entonces, nosotros, economías como las nuestras, en donde en la realidad nuestra posición relativa dentro de la organización internacional es muy baja, dentro del Fondo Monetario Internacional es muy baja, puesto que nuestro nivel de cuotas es muy bajo comparativamente con el de otros, hace que nosotros seamos rule takers, que llamamos, nosotros tomamos las normas que se hace por un grupo de países. Nosotros no podemos decidir ni tener injerencia, entonces muchas veces esas normas o esas regulaciones que se toman no realmente condicen con la realidad de estados como los nuestros, y por eso es que se generan estos procesos de integración y estos acuerdos entre países con características similares, ¿sí?, para actuar, ¿sí?, y aumentar su poder de negociación a escala internacional, ¿sí?, principalmente. Entonces por eso está tan vinculado, ¿sí?, a la realidad que nosotros hemos planteado de por qué existen los procesos de integración a nivel regional, ¿sí? Es básicamente para que esos países que solos, de manera unilateral, no tendrían ningún tipo de poder, bueno, aumenten su peso relativo y se pongan de acuerdo para generar regulaciones y políticas que también sean, ¿sí?, reales a la condición diferencial de cada uno de estos estados. Y esa es como la lógica que está funcionando hasta el momento en lo que va de los últimos años del siglo XXI. Si bien no es que se ha logrado, lógicamente, materializar en ninguna de estas organizaciones, que ya son como un poco, digamos, históricas o arcaicas, según como cada uno lo pueda ver, pero que se van manteniendo en el tiempo. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Profe, Sí. el tercer objetivo, que creo que no lo desarrolló, decía algo así como los pagos relativamente libres en la economía. A ver, déjame que volvemos por las dudas. Sí, El tercer objetivo del fondo. sí, exacto. Esa sería la base de las principales sanciones, digamos, que le han hecho a Rusia al eliminarlos del SWIFT, ¿verdad? Si bien sé que el SWIFT no depende del FMI, pero estarían restringiéndole los pagos y como ahogándolos un poco con eso. Bueno, este tercer objetivo está muy ligado a lo que es la Organización Mundial del Comercio, por eso no lo desarrollé. Porque básicamente, ¿qué hace a una economía libre y en donde primero conservar el comercio? Es decir, porque hay un concepto de la teoría liberal que decía que aquellos países que comercializan entre sí y donde tienen una relación comercial fuerte, no generan guerras entre sí. Entonces se consideraba que trabajar en aras del aumento del comercio entre todas las economías iba a lograr esta seguridad, esta paz y seguridad internacionales. Por eso es que se tiene como este tercer objetivo que lo vamos a determinar a desarrollar la clase que viene. Ahora bien, con respecto a lo que vos decís sobre las sanciones económicas, yo les dije, nosotros al no haber un gobierno, ¿sí?, la justicia propiamente dicha de todas las normas y regulaciones que nosotros firmamos en los diferentes tratados y acuerdos internacionales con el resto de los países miembros, no existe un poder de policía que realmente pueda regular el cumplimiento o no de esos acuerdos. Y por tanto,
porque no puede ir preso un Estado. Entonces, ¿qué se hacen? Lo que son las sanciones económicas, son los primeros tipos de sanciones que se llevan a cabo cuando un país, digamos de alguna manera, altera ese orden internacional. Entonces, lo que vos estás hablando son de las sanciones económicas que se han producido a Rusia, digamos, como castigo a la intervención que ha generado en Ucrania y a su aspiración a seguir ampliando, ¿sí?, su base territorial en lo que Rusia considera que son los territorios que hacen a la gran Rusia continental, porque eso se los dio bien el profe en el análisis de contexto que presentó, pero en realidad nosotros en geopolítica hablamos de lo que es el mainland y el rimland, ¿sí? Entonces, históricamente había una creencia geopolítica que decía que aquellos que dominen el mainland, que es básicamente el territorio de Rusia, y el rimland, lo que sigue el territorio de Rusia, iba a tener el poder global, ¿sí? Entonces, acá hablamos de una cuestión histórica que hace una vocación y una ambición propia de Rusia de ser el garante del orden internacional, ¿sí? ¿Según qué? Según otras ideologías, otros valores y otros principios, y por ende otro programa político que gustaría instaurar en el mundo, ¿sí? Entonces, como las sanciones que puede hacer, y ningún país está en condiciones, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera China, ni ningún otro país está en condiciones de tomar una acción realista, es decir, armar un conflicto bélico con Rusia hoy en día, porque sabemos que sería una catástrofe mundial, ¿sí?, que más que garantizar la seguridad y supervivencia, nos mataría a todos, porque sabemos que con el avance tecnológico y bélico que hay en todos los arsenales armamentísticos, sabemos que es simplemente una bomba atómica y listo. Entonces toman diferentes medidas que se llaman, digamos, que son de poder blando, ¿sí?, como son las sanciones económicas. Esa es la primera. Entonces, ¿por qué? Porque acortando la cantidad de recursos económicos que puede tener un país para mantener una guerra en el tiempo, va a hacer que ese país tenga que tomar otra medida e irse para atrás, ¿sí?, y dejar de invadir o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, más que nada, por eso es lo que vos mencionabas de Rusia, y no tanto con este objetivo que en realidad subyace la lógica liberal de aumentar el comercio en aras, sí, lógicamente, de la paz mundial, porque se suponía que la paz mundial estaba ligada al comercio libre entre los estados. Y eso hace al papel de la Organización Mundial del Comercio, que trata y trabaja supuestamente arduamente para liberalizar y generar una tendencia positiva al crecimiento del comercio internacional. No sé si fui clara. Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Cualquier otra duda o consulta me van diciendo. ¿Hay alguien más que quiera complementar o que quiera hacer, tenga alguna duda? Bueno, entonces nos despedimos para la clase que viene, que nos volvemos a encontrar acá. Va a ser el mismo ID, yo siempre se los voy a ir compartiendo por Telegram, pero siempre se va a mantener el mismo ID. Así que bueno, buenas tardes ya a todos, espero que empiecen su lindo fin de semana